En este día tan especial, el sacerdote y doctor en Ciencias de la Comunicación, el padre Manuel María Bru, reflexiona sobre la Virgen María, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, y los medios de comunicación, como Radio María. Saludo con afecto a los oyentes de Radio María. Me han pedido que os hable sobre la Virgen María, San Francisco de Sales, los medios de comunicación social y qué relación hay entre los tres. Vayamos por partes. Empecemos por decir algo importante sobre los medios de comunicación social para situarnos en la perspectiva correcta a la hora de analizar su relación con la fe y la experiencia cristiana y, por tanto, con la fe en y de la Virgen María, Madre de Dios, y con la fe en y de los santos como San Francisco de Sales. Cuando oímos hablar de medios de comunicación social, la mente nos lleva o bien a los medios tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, o bien a los nuevos medios, a saber, el ciberespacio y, por tanto, Internet, las redes sociales, con sus diversos soportes cada vez más sofisticados, sus nuevos lenguajes, sobre todo el lenguaje audiovisual, con la combinación de sus diversos códigos lingüísticos, luz, color, imagen, música, enfoque, ritmo, palabra, y sus nuevas y variadísimas aplicaciones, incluidas los buscadores en pocos años ya anticuados y los nuevos buscadores de la inteligencia artificial en flagrante y desconcertante desarrollo actual. Este amplísimo panorama, por todos conocido, de la comunicación social, nos hace ver que el espacio que en ella ocupa la información, incluso el análisis interpretativo de la actualidad, es muy pequeño y solo un factor, entre otros muchos, de influencia en la opinión pública. En realidad, todo lo que se transmite en la comunicación social, todo, absolutamente todo, influye no solo en la opinión pública a corto plazo, sino también en el clima de opinión a medio plazo y en la conformación de la cultura circundante a largo plazo. Porque todo contiene mensajes, ya sean cognitivos, axiológicos o estéticos, y de los tres a la vez. Es decir, todo lo que hay en la comunicación social tiene que ver con la verdad o con el error, con la bondad o con la maldad, con la belleza o con la fealdad. Todo transmite, todo influye, todo crea pensamiento, criterios éticos y estéticos, y a la postre, creencias y cosmovisiones. Pero pensemos también en aquellos, y aquí entra en escena San Francisco de Sales, patrono, diría yo, no solo de los periodistas, sino de todos los comunicadores sociales. Para ello hay que recordar qué diferencia hay entre comunicación interpersonal, grupal o social. Porque de la comunicación interpersonal y grupal, una comunicación que en los santos siempre es directa o indirectamente, implícita o explícitamente evangelizadora, tendríamos tantos santos para elegir como posibles patronos, que sería muy difícil quedarse con uno solo, o con unos pocos de entre tantos. Pero de la comunicación social ya no serían tantos, aunque los hay muchos y cada día más. Y es que si la comunicación grupal ya es interpersonal, porque en ella entra en juego más de dos personas, en la comunicación social no podemos poner una cifra y decir a partir de 1000 interlocutores ya no es grupal sino social. Precisamente lo que define la comunicación social es que el número de intervinientes, de interlocutores, unos más como emisores, otros más como receptores en los medios clásicos, y todos igualmente emisores y receptores con los nuevos medios, es indeterminada. Sí, indeterminada. Así San Francisco de Sales, repartiendo por los portales de las casas sus mensajes evangélicos escritos en pequeñas octavillas, sabía que sus destinatarios eran indeterminados. ¿Quién puede medir el número de los que podrían leerlos? Ya las cartas paulinas, si lo pensamos bien, como después a través de los siglos las cartas de los sucesores de los apóstoles, dirigidas a las comunidades cristianas, fueron medios de comunicación social. ¿O acaso hay alguien que se atreva a medir en 20 siglos el número de personas que han leído las cartas de San Pablo? Intrépidos discípulos misioneros de Cristo, comunicadores sociales, los ha habido siempre. Pensemos en los siglos de las revoluciones mediáticas, como el siglo XVI, con la imprenta de Gutenberg, a partir de la cual la literatura cristiana se multiplica sin límites. Y pensemos en el siglo XX, el siglo de las revoluciones Marconi y Nipokov, que abrieron los espacios de las imperceptibles ondas hertzianas para transmitir la voz, la música y las imágenes en movimiento por todo el mundo. Pensemos en la revolución de Internet y en sus emergentes derivadas.
Pero pensemos también en aquellos misioneros de los Sagrados Corazones que, de vuelta a casa de las tierras de misión, en los años 40 recorrían en bicicleta de cabo a rabo los pueblos de España hasta los más recónditos para llevar el boletín del padre Damián y hablar de las misiones. Pensemos en el beato Lolo, patrono de los periodistas españoles, que escribía en el periódico local de su Jaén natal para animar a todos aquellos que, como él, sufrían una enfermedad incurable. Pensemos en el mártir San Maximiliano Kolbe, que antes de dar su vida en el campo de concentración de Auschwitz, difundió a través de la prensa la devoción a la Virgen María, fundando el periódico mensual Caballero de la Inmaculada. O pensemos aún más recientemente aquí en España en el padre Gago, dominico en proceso de beatificación, verdadero artífice de la radio generalista española, o en José Luis Martín Descalzo, cuyas razones para la esperanza fueron leídas por millones de españoles durante décadas en sus columnas de ABC, como sedientos en busca de agua para refrescar la mente y el corazón. Todos ellos nos enseñan que, como dice el Concilio Vaticano II, los medios de comunicación social son, antes de ninguna consideración ética sobre su uso e incluso su configuración estructural, unos maravillosos inventos creados por Dios y descubiertos por los hombres a través de su propia creatividad recibida como un don del único Creador. Pensemos en cuántas personas solas o que se sienten solas, aunque estén acompañadas o enfermas, en sus casas o en los hospitales o en las residencias de ancianos, rezan, participan a su manera de las celebraciones litúrgicas, escuchan el aliento de la palabra de Dios o son confortadas en la esperanza por la voz maternal de la Iglesia experta en humanidad a través de la radio y de la televisión. Una vez me pasó una cosa increíble. Bueno, me pasaron muchas cosas de este tipo. Cuando hablaba a través de la radio, todos los días. Pero elijo esta. Durante 12 años presenté un programa de 500.000 de oyentes en el que intentaba mostrar la frescura del testimonio evangélico. Un día, cuando aquel programa llevaba ya meses sin emitirse, fui a una ferretería y al ir a pagar en la caja me preguntan si pago en efectivo o con tarjeta. Al responder, el dependiente reconoce mi voz y me dice: ¿cuántas ganas tenía de conocerlo? Quiero que sepa mi historia. Yo no iba a misa ni rezaba desde niño, pero los domingos tempranito tengo la sana costumbre de hacer footing. Suelo oír la radio y hace unos años sintonicé otra emisora, la habitual, y oí su programa. Me enganchó hasta que un domingo me dije: ya es hora de volver a casa, a la casa de la iglesia, y fui a mi parroquia a misa, y poco a poco me fui integrando en la comunidad cristiana con mi familia. Y ahora ya, por fin, dejemos que entre la Virgen María en escena. Bueno, en realidad ella ya estaba desde el principio. En realidad desde el principio de todo siempre está ella, aunque casi siempre esté en silencio, como en la sombra. Ese es su estilo, su marca. A este propósito me gustaría decir que, recogiendo el desafío de San Pablo VI, por el cual se nos pedía a los hijos de la Iglesia que no nos quedáramos en una relación con María basada solo en la devoción a María, manifestada principalmente por la invocación, la súplica, como singularísima intercesora ante su Hijo, y por la veneración ante sus excepcionales prerrogativas por las que providencialmente Dios la dotó desde su concepción inmaculada. Nos pedía San Pablo VI que diéramos el paso a tomar de ella, es decir, a imitar en ella, la devoción de María, no solo a María, sino de María. ¿Y cuál es la devoción de María? Es la devoción de María al Eterno Padre, que con su fiat en la Anunciación, mantenido durante toda su vida ejemplarmente, nos muestra la imagen más perfecta del discípulo de Jesús, aquel que, revestido de la palabra de Dios, la cumple, la vive, haciendo así cabalmente la voluntad del Padre. A María nos vendrá a decir también el Concilio Vaticano II, no solo se la pide y se la invoca, sino que, siempre amándola, se la imita, porque ella es el tipo del cristiano, el tipo de la Iglesia, el modelo supremo de la santidad. Bajo esta clave podemos decir que en María encontramos el modelo para vivir todas las virtudes cristianas, empezando por las teologales. Ella es el modelo más supremo de la fe, de la esperanza y de la caridad, y como modelo de todas las virtudes cristianas aplicadas a todas las situaciones de la vida, a todas las circunstancias y a todos los ámbitos de la realización humana, María es también modelo del recto ejercicio de la voluntad de Dios en todas las actividades humanas y, por ende, en todas las profesiones, también en todas las actividades relacionadas con la comunicación, tanto interpersonal como grupal o como social, y con todas las profesiones relacionadas con la comunicación, también de la comunicación social.
Antes incluso que San Francisco de Sales y que todos los demás santos antes mencionados, con muchísima más razón, María es modelo supremo del buen comunicador y del buen comunicador social también. Pensemos, por ejemplo, en los trascendentales atributos de Dios compartidos por analogía y, por tanto, finitamente por los hombres: la verdad, la bondad y la belleza. ¿Cabe una comunicación más verdadera, más bondadosa o más bella que la de María? Sus pocas palabras no es que sean verdaderas, es que son la expresión de la verdad suprema. Su vida entera está tejida por la bondad más exquisita, y todos los artistas del mundo han intentado, como han podido, reflejar de algún modo la belleza de María. Y como lo sería en todos y cada uno de sus aspectos, y lógicamente aquí no me voy a entretener en cada uno de ellos, elijo tan solo uno que tiene que ver con un ámbito concreto de la comunicación social, con el periodismo informativo. Hace unos años tuve el honor de presentar un librito muy hermoso que se titula ¿Qué tiene que ver María con los medios de comunicación social? En el libro aparece primero el texto de una conferencia que la sierva de Dios Chiara Lubich, fundadora de la Obra de María, más conocida como Movimiento de los Focolares, dio a un nutrido grupo de profesionales de los medios de comunicación social provenientes de todos los continentes en un congreso internacional celebrado en Roma. Tras este texto, 70 profesionales y docentes universitarios de comunicación social de todo el mundo comentaron alguna palabra, alguna frase, alguna idea de la mencionada conferencia. El resultado fue un libro iluminador que recomiendo siempre. En aquel libro a mí me tocó explicar una palabra del discurso de la sierva de Dios, la palabra profundidad. Decía Chiara Lubich que los profesionales de la comunicación podrían siempre aprender de María a establecer una comunicación más verdadera, más profunda, más amplia, que no siempre se da. En mi comentario, centrándome solo en un ámbito de la comunicación social, el del periodismo informativo, decía que una información más profunda es una información más perfecta, no tanto en su sentido formal, claridad e inteligibilidad informativas, como en su sentido más material, conocimiento del objeto de la información, en conexión de interdependencia con los otros dos elementos de la sentencia comentada, verdad y amplitud, de tal suerte que una información es más perfecta cuanto más veraz, profusa y prolija sea. Al hablar de profundidad, como al hablar de hondura y penetración del conocimiento, se establece una analogía con la concepción visual de un objeto. Una información es profunda si ésta abarca todas sus dimensiones, como un diseño o una copia de un objeto no es sólo plana, doble dimensión, sino deprimida, triple dimensión. La información profunda se antepone a la información superficial. Claro está, a diferencia de su analogía gráfica, cabe la graduación. Cuanto más profunda, menos superficial y viceversa. El punto de inflexión entre ambas está en si la información transmite lo esencial de la noticia, en cuyo caso es profunda, o no lo hace, en cuyo caso es superficial. No hay duda respecto a qué es lo que caracteriza lo esencial de la información. Las causas, los antecedentes, las motivaciones, las implicaciones humanas, las principales relaciones y las consecuencias. El debate actual sobre este particular no cuestiona si son esos u otros los elementos de la hondura de la información, sino si ésta es o no un requisito de esa hondura. Para una concepción positivista de la información, estos elementos, así como la pretensión misma de profundidad informativa, serían inconvenientes, pues requerirían una implicación del sujeto informativo tal que para ellos devendría en opinión. De hecho, una suficiente profundidad informativa pone en cuestión el convencional formato informativo de la prensa, que sirve de modelo para las correspondientes adaptaciones a los lenguajes radiofónicos, televisivos o informáticos, pero manteniendo el mismo criterio básico en el que se basa la pirámide invertida de las preguntas a la noticia a las que responder en la información. ¿Qué ha pasado? ¿Quién o quiénes son los implicados? ¿Cómo ha pasado? ¿Y dónde ha pasado? Faltaría tanto el por qué como el para qué ha pasado. Y esta ausencia no es casual, ni fruto de un olvido, sino que no encaja en una comprensión de la objetividad informativa que pretende relatar los hechos sin implicarse en su sentido, para no contaminar la información de una comprensión subjetiva de la misma. El resultado no es solo una información fría, deshumanizada, descontextualizada y a la postre
irredenta, sino también una información sin profundidad, sin valor y sin sentido humano, social e histórico. Una información que me diga algo de lo que pasa, pero no por qué pasa, para qué pasa, qué ocurre si sigue pasando y qué ocurriría si dejase de pasar. Y si no me dice nada de esto, de algún modo tampoco me dice qué pasa. Reivindicar la profundidad informativa es tomar partido en este debate a favor de una mayor implicación responsable del informador, tanto del profesional como de la empresa, capaces de ser más objetivos dentro de lo posible, no cercenando toda implicación subjetiva, sino administrando esta desde una mirada honesta a la realidad en profundidad, que no podrá eludir las relaciones entre el evento informado y los valores de la dignidad humana y el bien común, bajo la proclamación de una supuesta neutralidad, y capaces de ofrecer a partir de esa información con hondura una opinión a su vez más objetiva, porque no sólo juzgaría a partir de datos ciertos, sino también de parámetros de interpretación más veraces. La profundidad informativa constituye, por tanto, el primer y más importante antídoto contra la desinformación, que no es solo falta de información, sino falsificación de la información cuando ésta deviene en una acumulación de hechos sin sentido, redundantes, homogéneos, triviales y fragmentarios. La superficialidad, característica por tanto de la desinformación, sin llegar a alterar la veracidad de los insuficientes datos cognoscitivos que aporta, lo que altera es la percepción misma de la realidad en sus múltiples relaciones y por tanto de la realidad en su conjunto, modificando de este modo la percepción del informador y del informado y modificando paulatinamente sus parámetros culturales, los de la nueva cultura mediática, que corre el riesgo, por tanto, de padecer acumulación de superficialidad y alienante desistimiento de la profundidad. Huelga decir que solo es capaz de hacer una información profunda el informador profundo, pues no basta una nueva técnica, sino una nueva cosmovisión. Y aunque para muchos esto resulte discutible, solo podrá ser profundo un informador espiritual, en el sentido más amplio, pero al mismo tiempo más preciso de la expresión. Se requiere una mirada espiritual del ser humano y de la realidad social, una mirada religiosa, filosófica, cultural, pero necesariamente una mirada humanística, para la que los hechos remiten a su sentido, porque sin estos no son completos. En cambio, una mirada meramente materialista e inmanentista, para la cual los hechos objeto de información responden solo al caos, el azar o el determinismo, no es una mirada interesada en la profundidad, sino solo en la trama superficial que se mueve en los parámetros del éxito o el fracaso, la pérdida o la ganancia, o el cambio de posición en la agenda informativa. En el contexto cultural en el que ha nacido y se desarrolla el fenómeno informativo moderno, el principal referente del valor espiritual y por tanto la principal fuente de interpretación de la profundidad de la noticia está en la cosmovisión cristiana, para la cual cada acontecimiento puede ser valorado o calibrado en su relación con el bien del hombre personal y con el bien común de los hombres en la sociedad, a la vez que remite a un contexto constitutivo de la historia, siendo siempre esta a la postre historia de salvación, o como decía el filósofo español Xavier Zubiri, cristianismo en tanteo. No podemos encontrar mejor paradigma de una contemplación de la realidad capaz de interpretar la profundidad de los hechos en el modelo humano de María de Nazaret, que meditando en su corazón pudo entender mejor que nadie los hechos cruciales de la historia de la salvación y pudo así comprometerse en ellos de modo singular. Aprender de esa mirada y tratar de adecuarse personalmente y profesionalmente a ese modelo mariano no pasivo sino intrépido de contemplación de la realidad sería la mejor conquista que cualquier informador con pretensión de profundidad pudiese desear. María, San Francisco de Sales, la comunicación social. María es el modelo en el que se han fijado todos los santos para hacer la voluntad de Dios, también a la hora de comunicarse personal, grupal o socialmente. San Francisco de Sales, elegido por la Iglesia patrono de los comunicadores sociales, no hace más que seguir esta estela que nos dejó María, que antes de hablar o predicar sobre su Hijo, nos lo comunicó del modo más sublime, engendrándolo, dándolo a luz entre nosotros. Los medios de comunicación social, creados por Dios contando con la connivencia del don de la creatividad que ha dado a los hombres, tiene un fin, según la Carta Magna del Magisterio de la Iglesia sobre las comunicaciones sociales, comunio y progresio, a saber, la comunión y el progreso entre los hombres y los pueblos. Solo mirando a María, aprendiendo de ella,
e imitando su humanidad, y solo mirando a los santos como a San Francisco de Sales, podemos soñar con una comunicación social así, a esa altura, una comunicación social en profundidad, veraz, bella y al servicio del hombre. Han escuchado en Radio María una reflexión del sacerdote y doctor en Ciencias de la Comunicación, el padre Manuel María Bru, sobre la Virgen María, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y los medios de comunicación como Radio María.